La frase "sí se puede", mezcla de afirmación y anhelo, esconde en sí misma una gran trampa. Aquellos que la repiten a viva voz lo leen como se puede luchar contra las mafias sindicales, contra el narcotráfico, contra el desempleo, contra el hambre. Pero esconde decir "sí se puede" hacer cualquier desmán, ya sea en salud, derechos laborales, derechos humanos, tarifas, destrucción de la industria nacional y en otros tantos etcéteras. Lo avisan y un porcentaje de la sociedad lo repite con alegría. Afirma que sí se puede vivir con mucho menos plata en el bolsillo. No interesa no llegar a fin de mes. Por lo que espera es un futuro de bonanza, de bienestar. Afirma que sí se puede decir, por un lado, en mejorar la educación y por el otro, quitar medio año de enseñanza a los pibes para que vayan a laburar. Y de paso, se olvidan de intentar estudiar en la universidad. Porque, ¿qué es eso de tantas universidades por todos lados? Sí se puede. Frase ambigua, vaga, incompleta, fácil de memorizar y complementaria de Cambiemos, de Vamos Juntos. Cambiemos, en modo afirmativo, imperativo, plural. En sí no implica algún tipo de mejora. Vamos juntos. ¿Ir juntos a dónde? ¿Quiénes van y quiénes se quedan en el camino del Edén? Añejo W, no va a andar. Si gusta tanto, es Casanto. Y un poco más cerca, Quilmes, el sabor del encuentro. La publicidad siempre se manejó en el ámbito de lo privado. No importa si aquel viejo whisky Añejo W era una porquería. Había que venderlo y se buscó la forma. La publicidad es la mentora y gestora de grandes desastres en la sociedad. En pos del beneficio de una empresa, va dejando a su paso grandes niveles de frustración y modelos a imitar. ¿Quién no quiere en su garaje un Audi, no tener panza, ser un adulto con sus inseguridades resueltas y encima no envejecer? Pero ahora la publicidad ha llegado al poder. Ha vendido un producto que no pocos consumen, no importa lo nocivo que sea. Pero como dice la publicidad de Telequino, ¿y si esta semana te toca a vos? Bien, así arrancamos nuestro programa de Realidad Líquida con un texto de nuestro compañero Marcelo Brao, a quien le agradecemos. Presentamos a los que estamos hoy: Jacqueline, Carlos, Mirna y quien les habla, Claudia. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, buenas tardes. Sí, buena semana. Muy bien, buenas tardes, programa número 45. Bueno, seguimos sumando. Bueno, antes de pasar a editorial y dado lo que acabamos de leer de Marcelo, el tema de hoy evidentemente es el brutal avance sobre nuestros derechos y la ceguera de muchos que están apoyando para que esto suceda. La pregunta que queda resonando, abierta, y obviamente los invitamos a participar, es ¿por qué? ¿Por qué amplios sectores avalan estas políticas? ¿Por qué su capacidad de análisis pareciera mellada? ¿Por qué, en definitiva, votan en su contra? Para que opines o discutamos sobre todo esto, te podés comunicar con nosotros al teléfono 4299-5694, a nuestro celular 1566581639 o a través de nuestra página de Facebook, Realidad Líquida, o nuestro Twitter, @líquidarealidad. Bien, yo diría de pasar a la editorial, si les parece. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a la editorial. El ajuste necesita del silencio. No voy a reiterar la lista de censura que hizo Roberto Caballero, que la pondremos en nuestro Facebook de Realidad Líquida, por ejemplo, pero sí quiero referir la censura. Es necesario tener muy presente que esto es una política del gobierno y que esto es antidemocrático. Y que esto es la antesala de la persecución de todo aquello que se refiera a un pensamiento diferente. Esto implica que el ajuste que viene no es solo económico. El objetivo es cambiar la matriz de distribución.
Es un cambio muy profundo para una Argentina que arraigó tradición socialista, que legisló progresivamente a favor del trabajador, con sus más y sus menos, pero casi durante 100 años fue acumulando conquistas sociales, con una capacidad de movilización social y sindical que no es repetible en toda América Latina, y que es la base de los derechos que afianzó a una clase media, que tampoco se repite en toda Latinoamérica. Somos el país con la mejor movilidad social de los últimos 100 años en el continente. Esto implica cultura, progreso y bienestar para esa llamada clase media que nos distingue. Y ahora vienen por todos esos derechos, por ese bienestar, por esa calidad de vida que es nuestra. A esta evolución social y esta tradición sindical vienen a imponerle un cambio donde las mayorías trabajadoras deberán ceder sus derechos, su calidad de vida y su estabilidad laboral a quienes concentran el poder económico. Si me preguntás por qué, te recuerdo que es porque tu salario es un costo muy alto para que el señor pueda competir. Parece que la única solución a la economía que encuentra el gobierno comienza por no importarle si llegas a fin de mes. Su solución pasa por mercantilizar la educación, la salud, tu jubilación. También pasa por quitar tus derechos en el marco del trabajo. También pasa por no considerar el precio de los servicios esenciales, que forman parte de los derechos humanos básicos en cualquier parte del mundo. O sea que para este modelo económico es más importante la competitividad, que enriquece o los enriquece a ellos, que los derechos y la calidad de vida de millones de trabajadores. Esto es la deshumanización de la política, con los sindicatos en silencio, desprestigiados por los Pata Medina, a carpetazos, con la política judicializada, con un efecto mediático que pasa del capítulo de Vudú al capítulo de Debido, y del capítulo de López al de Báez, justo a la hora de votar, donde hacer desfilar a CFK y su familia por Comodoro Pi, por causas insostenibles que solo tienen efecto mediático, también garpa en tiempos de elecciones. La centralidad del daño que hace este mensaje hegemónico está en la devaluación de la política como la única herramienta que en democracia tiene la capacidad de transformar la realidad con participación social. La pérdida de participación de los colectivos sociales y la pérdida de convicciones sobre la capacidad transformadora de la política comienzan por vaciar de legitimidad a la democracia. Y si ese vacío permanece en el tiempo, la democracia perderá su sentido, dejando el camino libre para que continúe esa instalación de corporaciones en su reemplazo. De nuestra capacidad de discernir entre la subjetividad mediática y la realidad, de nuestra capacidad de entender la lucha de clases y su rol ciudadano, nuestro rol ciudadano, y del valor que le demos a la democracia como herramienta, dependerá nuestro futuro y el de varias generaciones. Bueno, en principio la editorial me dispara preguntas, muchas preguntas, sobre todo una que tiene que ver con los derechos constitucionales. ¿Qué es la democracia? ¿Es votar cada 2 años y volver a casa y esperar que las cosas sucedan para bien o para mal? ¿O por el contrario, es que algunos elegidos por nosotros cuiden nuestros derechos, cumplan con la Constitución y las leyes, que podamos informar e informarnos, que podamos besarnos donde queramos, protestar sin ser reprimidos, sin ser detenidos o desaparecidos, es salud gratuita y de calidad o educación gratuita y de calidad,
¿Es una jubilación digna o es lo que tenemos hoy? Eso es lo que me dispara esta editorial. Qué disparo, ¿no? Yo creo, modestamente, que la democracia, por sobre todas las cosas, es participación. Y a partir de esa participación, una construcción social que tiene que servir a las mayorías. Es un modelo que se ha creado a lo largo de la historia para poder convivir, poder compartir esa convivencia, los recursos y poder desarrollarse individual y colectivamente. Todo esto en función de la opinión de la mayoría, que es lo que se expresa a la hora de votar. Y creo que esa expresión tiene que tener una continuidad en el día a día. Si bien la democracia es representativa por nuestra Constitución Nacional, tampoco es válido que quien ejerce el Poder Ejecutivo tome decisiones que estén por fuera de toda promesa previa a la hora de plantear una plataforma electoral, porque eso es lo que se vota, y no lo que inventan después sobre el andar, sin considerar el impacto que puede tener en la gente, los intereses y los derechos que se vulneran. O sea, sí, Jackie, hay mucho para discutir en esto. Y por sobre todas las cosas, creo que lo que se está perdiendo aquí son los espacios de participación, la pluralidad de voces, y se está tratando de acallar, con lo que la democracia pierde intensidad y se va perdiendo su sentido, como decía en la editorial. Sí, yo lo que iba a agregar es, justamente hoy leía alguien que definía como que hay una parte de la sociedad que apoya, como venimos diciendo, porque no quiere ver o porque no puede ver. Y hay otra parte que está como en estado de shock, que vendríamos a ser, pongamos nosotros, ¿no? Este sector, digamos, que está en contra de este gobierno. ¿Y por qué el estado de shock? Más allá de todos los análisis que uno puede hacer de los errores propios del pasado, hay una situación que es que esto que nos está pasando no tiene nombre. Y lo definía y me llamó la atención porque me sentí bastante identificada. No tiene nombre, o sea, no le podemos decir que es una dictadura genocida, claramente. Tampoco podemos decir que es una democracia. Con todo lo que implica, como decía Carlos, la palabra democracia y la participación inherente a esta palabra. Una cosita, hoy yo me hacía esa pregunta a partir de una entrevista que leía a Zaffaroni. Uh-huh. Y él daba desde lo jurídico cuáles eran las condiciones para que hubiese una democracia. Y él, con todo su prestigio, con toda su sapienza, dice: hoy me permito dudar si esto es una democracia. Tal cual. Por eso digo, ¿no? Esto que leía hablaba de que no es una dictadura genocida, pero tampoco es una democracia. Entonces, algo desconocido, algo nuevo, que no tiene nombre. Pero lo que sí está claro, y creo que es indiscutible para quien sea, que este gobierno no tiene claramente ningún apego a lo que es la institucionalidad, ¿no? Porque todo aquello que no sale por ley sale por decreto, con lo cual las instituciones para ellos no son respetables. Sí, el apego desde la psicología tiene bastantes cuestiones muy... Perdón, mire, no sé si se la está escuchando. A ver. Sí, ahí va. Tenemos apego seguro, apego inseguro. Yo creo que nosotros estamos en un apego inseguro, y después tiene que ver también con un apego disgregado, que no sabemos dónde estamos parados. Pero a mí la editorial me genera otra cosa. Yo hace una semana que vengo pensando, y tuve una discusión con una amiga de toda la vida, y ella en un momento me llega a decir: pero vos estás de la otra vereda y yo estoy de esta, y nunca vamos a estar de acuerdo. A lo cual yo dije: nunca vamos a estar de acuerdo internamente. O sea, me generó malestar, un malestar que me duró toda la semana. Tratando de entender, porque nosotros somos, si bien somos sujetos emocionales, también somos racionales. Y necesito yo encontrarle una razón a su decir o a su palabra. Y una de las cosas que me resuena es que la gente de Cambiemos cree en que se puede, cree en algo, lo cree como algo verdadero, cree hasta una cuestión de fe, sin siquiera
profundizar en un tema concreto, porque podemos hablar de educación, de salud, de lo que quieran, pero ellos pareciera ser que no van a ver si esto es real o no. O sea, ellos creen, le dicen algo y lo creen. Y nosotros, en este caso, por lo menos la mesa, no digo todos, tenemos el pensamiento crítico, que vamos, buscamos, nos informamos si es verdad, si no es verdad, más allá de que, bueno, hay fanatismo, no hay fanatismo. Cuando yo le decía, pero viste cómo se está endeudando el país, y esta cuestión del esfuerzo que uno hace en que el otro pueda comprender, y sí, pero las inversiones tienen que venir, me decía, ¿no? Le digo, pero eso tiene un costo. Sí, pero lo primero que tendría que distinguir a esta persona es que hay una diferencia muy grande entre endeudarse y que vengan inversiones. Son dos cosas totalmente distintas, inconexas. Pero que están ligadas, se han ligado desde las voces de Cambiemos. Y el imaginario social lo tomó como una verdad revelada. Tiene razón, Nina, esto es casi religioso. Es una cuestión de fe, sí, probablemente. Sí, eso yo lo noté como una cuestión de convencimiento. Pero cuando vos querías investigar, o sea, querías que pueda reflexionar en función a algo, en un momento me llegó a decir, pero vos hablaste con Cristina. Y yo le digo, no necesito hablar con Cristina. Vos sabés que cuando a vos te prestan dinero, tenés condiciones. O sea, no es gratuito que te presten dinero, tenés que aceptar las normas y reglas que te imponen. Le digo, y esto ya lo vivimos. O sea, bueno, pero yo creo, me dijo. Y ahí como que me hizo ese clic, ¿no? De poder ver esta cuestión de diferencia en lo que uno cree, ¿sí? Y en lo que uno por ahí lee, se interioriza y sabe. Cuando ella me dice, los pibes tienen que ir a trabajar, está bien. Y le dije, no, esa te la discuto a muerte. Le digo, porque es mi área. Entonces, le digo, esta cuestión de que todo el mundo opina de todo, sin saber el por qué, sin saber de qué se está hablando, también me genera malestar. Porque si supuestamente el que entiende, el que comprende, el que va y da la clase y se enfrenta con las problemáticas diarias de que la gente no entiende, no comprende, ¿cómo puede ser que le saques horas? Todo el tiempo se quejan de que la educación es una porquería y que no sirve y que cada vez estamos peor. Y si está peor, entonces, ¿por qué le sacás horas de clase? Explícamelo. O sea, simple, cuestiones simples que creo que la semana para mí se volvió como una cuestión bastante hostil, porque es muy complejo por ahí querer explicarle a alguien que no quiere escuchar. Que no quiere entender en realidad. No quieren escuchar, no pasa por el entendimiento, directamente no quieren escuchar. Entonces, es ahí donde creo que es esto que dice Claudia, no saber cómo entrar, ¿sí? Me hace acordar cuando los pacientes traen, ¿sí?, a alguien y quiero que haga terapia, ¿no? Y vos querés, y no sé, yo vengo porque me traen. Claro. Y ellos van porque lo llevan. Y ellos van porque le dicen, entonces creen. Pero de ellos no hay nada, no ponen nada. Sí, bueno, yo justamente cuando abríamos el programa dejé abierta esta pregunta que tiene que ver con esto que vos estás diciendo, Mir. Que la pregunta que quedaba resonando era ¿por qué avalan estas políticas? Y justamente una de las preguntas era ¿por qué su capacidad de análisis, ¿no?, su pensamiento crítico pareciera estar mellado? Y yo creo que ahí tendríamos que hacer un análisis más profundo de por qué esta cerrazón, no querer escuchar, pero sí escuchar a la nata, sí escuchar a los Leuco, a Majul, a todos aquellos que pareciera para ellos tener la verdad revelada. A ellos sí los escuchan. Entonces, ¿cuál es, y acá tal vez vos, Mirna, desde lo psicológico nos puedes dar alguna explicación, cuál es el mecanismo por el cual estoy abierto a escuchar a los Lanata, a los Leuco, a los Majul, y no a ese otro que viene a explicarme una visión distinta y que a lo mejor me puede abrir la cabeza, me puede hacer ampliar mi pensamiento? ¿Por qué a ese no y a este sí? Mira, hay un mecanismo de defensa que es la negación, ¿sí? Me niego a enterarme de tal o cual cosa. Uno de afuera puede ver un montón de cosas que funcionan mal o son disfuncionales, pero es el otro el que se tiene que dar cuenta, o es el otro el que tiene que querer modificar algo. Yo puedo saber un montón o puedo desplegar un montón de posibilidades, pero si el otro no toma ninguna, ¿sí?, es porque hay una negación ahí. Y uno puede pensar, bueno, ¿negación a qué? Al 2001, negación a quedarse sin laburo, negación a comer arroz hervido, negación, o sea,
lo puedo comprender, no es que no lo comprendo, pero también digo, si vos no tenés en cuenta nada y no ves nada y como decía Carlos, no participas, no te quejes. Yo creo que hay mucho de repetición de lo que ocurrió en la Alemania nazi. Yo creo que lo que Goebbels hizo en aquella Alemania, donde repitió un montón de mentiras, y en el meeting de Nuremberg se nota porque estaba toda Alemania ahí concurriendo y estaban todos plegados detrás de ese discurso. Creo que algo muy similar se hizo a través de los medios aquí y se construyó un demonio alrededor del gobierno anterior. Que existe López, que existe Báez, que son bolsones de corrupción y todo gobierno ha tenido y seguirán teniendo bolsones de corrupción. Ahora, no es una corrupción sistematizada como la que tiene este gobierno, y esto no lo logran ver porque se construyó un demonio de tal calibre, tan grande, tan gigante, se le ha hecho tanto mal a la democracia, vaciándola básicamente de sentido cuando se empieza a decir todos los políticos son iguales, cuando se empieza a descreer de toda forma de participación. Y bueno, ahí en esa situación estamos. Y creo que yo trataba, mientras hablaban ustedes, de armarme una idea para tratar de arrimar algo distinto a lo que se decía antes, ¿no? De si estábamos en una democracia o qué nombre le podíamos poner a esto. Y yo lo que encuentro es que este gobierno trata de cubrir de forma lo que una democracia necesita, ¿sí? Ellos hablan de diálogo, hablan de pluralismo, hablan de un montón de cosas, pero es un verso y nada más que verso. Porque, por ejemplo, el Congreso Nacional en lo que va del año no ha funcionado. Y de esto ningún medio habla. Y es una forma de haber construido un gran demonio antes y no hablar de todos los pecados que tiene este demonio que tenemos ahora. Entonces, el bloqueo mediático, el blindaje del que hablamos todos los días, tiene un efecto y estamos asistiendo a ese efecto. Ahora, en el fondo, la democracia se está vaciando. Si la pregunta es, ¿estamos en democracia o no? Y las formas no alcanzan para definir ningún tema. Entonces, la respuesta debería ser, es tan baja la intensidad que es solo un verso. Esa es mi visión hoy. Me vino a la cabeza, esto es un chascarrillo, ¿no? Yo soy grande y cuando iba a la primaria, las tablas y los verbos los aprendíamos por repetición. Repetíamos hasta que nos los aprendíamos y nos quedaban grabados a fuego. A mí se me olvidó una cantidad de cosas, pero no las tablas, jamás se me olvidaron. Y acá es, todos los medios, todo el día, repitiendo. Se te graba a fuego. Si no estás avisado en el sentido de ser crítico, de tratar de pensar aquello que te están diciendo, se te graba a fuego. Y toda una estrategia detrás de esa comunicación donde, por ejemplo, hacen converger los juicios a vudú, reabren el caso de Debido y se arma toda la parafernalia de Comodoro Pi justo en los días anteriores a la votación. Esto es estrategia de denostar a alguien a la hora de que hay que ir a votar. Entonces, todos aquellos que lo único que miran es qué dice la televisión, al estilo Homero, ahí surte el efecto. Sí, yo lo que dice Jackie estoy totalmente de acuerdo porque nosotros aprendemos de distintas maneras, no solo de manera sistemática con la repetición. Lo que pasa es que cuando vos aprendés, y como vos decís, aprendés de memoria, eso queda instalado. Es mucho más complejo poder deconstruir un aprendizaje que construirlo, ¿sí? Por eso esta queja desde la educación, a veces que los pibes se escriben con faltas de ortografía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora lo que se usa es el modelo deductivo, no se permite usar el modelo sistemático. Entonces el pibe escribe lo que quiere. Y después, para deconstruir eso, es un laburo que no lo hace nadie. Pero también ahí va esta cuestión de lo propio.
¿Qué pones vos para eso? Y esta es mi crítica, si hay una crítica. Esta es mi crítica, que no pones nada de vos, ni siquiera de agarrar y leer un diario o poner otro canal. Hay un estadio de comodidad muy grande en esta gente que estamos hablando, me parece, ¿no? Estoy cómodo como estoy. Bueno, lo hemos dicho acá, vivir en estado interpretado. El otro me interpreta, yo repito y estoy cómodo. Y además vas a la carnicería y te están diciendo eso. Vas al súper y te están diciendo eso. Esperás el subte y te están diciendo lo mismo. Estás rodeado. No estoy disculpando al que repite como loro, pero a ver, si no tenés todas las herramientas, es muy difícil. No, sí, es un bombardeo. Sí. Escapar de ese bombardeo, como vos decís. Uh-huh. Porque es más cómodo quedarse que te den. Pero habíamos dicho en algún momento esto del pensamiento crítico, no recuerdo quién dijo, ¿para qué quieren un pensamiento crítico? ¿Qué? ¿No? Alguien de este gobierno fue. Sí, quién fue, pero bueno. Hubo un ministro de Educación del proceso militar que dijo que después de haber intervenido, o del proceso Onganía, después de la noche de los bastones largos, después de haber intervenido sobre las universidades, dijo que a la gente le estaba haciendo mal tanto encerrarse a pensar. No, pero alguien de este gobierno Rosisner, también, si no me equivoco. Rosisner el malo, porque el padre era un prócer. Sí. Alguien fue de este gobierno no hace mucho que dijo que para qué quieren el pensamiento crítico. Para mí no sé si no fue Marcos Peña, mira. Habría que googlearlo. Bueno, chicos, estamos justo en la mitad del programa. Antes de irnos al corte, les vamos a recordar que si quieren participar activamente, nos encuentran en Resistiendo con Aguante, Almirante Brown Oficial, y los sábados a partir de las 19 horas en Avenida Espora 1521 en Adrogué. Bien, ahora nos vamos al corte con nuestro tema, como siempre, que hoy va a ser que le pedimos a Dios, ¿no? Ahí vamos. Bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, hay mensajitos para leer. Acá nos dice Marcelo que a Serrat lo que hablábamos antes, chicos, el jefe de gabinete, Marcos Peña, fue quien dijo literalmente: hace rato en Argentina se piensa que ser crítico es ser inteligente. Nosotros creemos que ser entusiasta y optimista es ser inteligente, y que el pensamiento crítico llevado al extremo le ha hecho mucho daño. Bien, o sea, todo dicho, era Marcos Peña. ¿No le hizo daño a él? Bueno. Quizás no alcanzó el pensamiento crítico. Uh-huh. Sí, porque el pensamiento crítico es alcanzar, no es algo que viene inherente al sujeto, es alcanzar. Yo creo que el pensamiento crítico es necesario en la participación y es lo que genera y enriquece la sinergia de cualquier grupo de trabajo. Si no hay pensamiento crítico y no veo cómo puedo mejorar lo que están proponiendo mis propios compañeros, no logro la mejora sobre una idea. Esto está aprobado, está garantizado por la industria japonesa, que se basa en este tipo de conceptos para su desarrollo de eficiencia. Bien. Perdón, antes que sí, porque ahora vamos a lo tuyo, pero quería leer un mensaje de Fabián de Ursaco que dice: si florecen pensamientos de derecha es porque hay tierra fértil para que eso suceda. Goebbels trabajó sobre características preexistentes de Alemania. Durán Barba trabaja sobre algo similar. Bueno, esto nos lleva más todo lo que venimos hablando. El enano fascista que mucha gente tiene adentro. Sí, tal cual. Y bueno, yo retomaría con Mirna la definición de pensamiento crítico, ¿no? Que me parece que todo se reduce a esto. Es un proceso que se propone analizar, entender o evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos, que pretenden interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana se pueden aceptar como verdades. ¿Nosotros por qué adherimos a este pensamiento? Si nosotros pensamos qué está por pasar o qué ellos dicen que van a hacer con la reforma laboral, ¿no es cierto? Nuestros sindicatos han logrado que se trabaje 8 horas diarias, ¿sí? O 40 horas semanales. Y por lo que se dice se van a pasar a 12 horas
¿sí? O más, depende de cada empresa, que determine qué es lo que necesita. Ahora, yo te pregunto a vos qué preferís trabajar, 8 horas o 12 horas? Claramente 8. Entonces, me parece que acá no tiene que ver solamente con una cuestión de reforma, sino que nosotros tenemos que pensar como sujetos, como personas, qué es lo que queremos. A mí alguien viene y me impone algo, ¿y por qué me impones lo que me impones? Si es un derecho logrado, es un derecho ganado, no es nada gratuito. Todo es a fuerza de lucha, no es algo que viene instaurado. Fueron luchas quizás donde muchos han dejado su vida para poder lograr laburar 8 horas diarias. Entonces, cuando nosotros hablamos de los derechos del trabajador, también tenemos vacaciones, que en otros países no la tienen. Tenemos aguinaldo, que en otros lugares en el mundo no lo tienen. ¿Por qué tenemos que resignar nuestras vacaciones, nuestro aguinaldo? ¿Por qué? Que alguien me lo explique, que alguien me lo diga. No es solamente la reforma. Cuando uno dice reforma, tiene que abrir y leer y ver cuáles son esas reformas. Si no, es como que nos quedamos la reforma educacional, la reforma laboral, y cuando nos queremos dar cuenta ya está implementada esa reforma. A eso llamamos pensamiento crítico, de evaluar, bueno, nos conviene esto, nos sirve. A ellos sí, a nosotros no. Quizás hay gente que piense que sí, no lo sé. Es la tensión entre dos clases sociales, esto lo venimos hablando creo que desde el programa número 1, donde a una clase social que es la que concentra el poder económico le convienen este tipo de reformas porque abaratan la mano de obra y logran mejores resultados. A las grandes mayorías trabajadoras esto no les conviene. Los sindicatos lo saben, pero hoy, temerosos a los carpetazos y a todo lo que está ocurriendo, no están haciendo nada. Entonces hay pocas voces que se levantan para defender esta posición que, como decíamos en la editorial, son 100 años de conquistas sociales que se van a tirar por la ventana en estas medidas. Y puedo seguir nombrando. La regularización de la industria interna, cómo se van cerrando fábricas, cómo van quedando gente sin trabajo, cómo vemos en la calle cada vez más personas pidiendo, más carritos que ya habían desaparecido. No es una cuestión de lo que a mí me parece, es lo que yo veo a diario. Solo hay que mirar alrededor. Sin duda. Yendo al tema de la industria, aquí se abrió indiscriminadamente la importación, se destruye la industria y se dice que la industria argentina no es eficiente. La industria argentina necesitaba por lo menos 30 años más de desarrollo, de protección, como se hizo en Japón. Ahora todos admiran a Japón, pero nadie está dispuesto a hacer el esfuerzo que eso implicó. Más cerca y más cerca culturalmente, en estos días de todos los problemas que están ocurriendo en España, leía cómo se desarrolló la zona de Cataluña. La zona de Cataluña tiene una industria privilegiada desde hace cientos de años, más de 100 años, que es la industria textil. Esa industria ha servido de motor al resto para el crecimiento de Cataluña y así se crece. Aquí el motor era el campo que con las retenciones ayudaba a traccionar el desarrollo de la industria. Y bueno, el gobierno fue en contra de eso y nos estamos quedando sin trabajo, cada vez hay menos industria porque se quitaron las retenciones, se le regaló eso nuevamente al campo y por otro lado se abrieron las importaciones indiscriminadamente. No hay mercado interno porque los sueldos caen y el secreto es muy simple. Hay que saber sumar y restar nada más para darse cuenta. Esto no es economía, es política, es estrictamente decisión política. Bien, y puedo seguir. Sigo con educación. La educación pública, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué educación pública? Porque la educación pública garantiza que todos pueden acceder a una educación, porque todos tienen la única posibilidad que hay, es la educación para que haya igualdad. ¿Sí? Uno a través de su capacitación, de su formación, puede igualar posiciones sociales. La educación es el único vehículo que tenemos. Entonces, en los países donde más se invierte en educación, donde más se trabaja sobre la educación, son los países más desarrollados. Desde los primeros años de vida, desde los primeros meses creo que se está dando ahora esta cuestión de la educación. Y ahora quieren dividir esto que durante muchos años, que yo
soy crítica y siempre he sido crítica con la educación, porque me parece que también tiene que haber una reforma, pero no de menos horas, no de que el pibe salga a laburar y que no tenga la capacidad de poder proyectar, de seguir estudiando y seguir formándose. Y fíjate qué tan virtuoso es el círculo que parte de la educación, que continúa en el desarrollo de investigación y desarrollo a nivel de el CONICET, a nivel de las universidades, para aportar a la industria, para sacar satélites propios al aire, como un pequeño ejemplo, para desarrollar esa industria y para que haya más trabajo. Este es el círculo virtuoso que nace en la educación, continúa en la investigación y desarrollo, y en todos estos aspectos es fundamental la intervención del Estado en términos positivos, en términos de acción, para que esto sea posible. Si no está el Estado promocionando y motorizando esto, nadie lo va a hacer, a no ser que crea que le es negocio. Y después tenemos en salud, Justamente iba a hablar del tema de salud. ¿Sí? Ese programa de Carrillo, que hoy tratan de modificar con la nueva ley de la CUS, ¿sí? Que es una cuestión de créditos, donde ya no van a tener las personas acceso. Tenemos los mejores hospitales de Latinoamérica, el hospital Pedro Elizalde, el hospital Garrahan, el nuevo hospital modelo de Varela, que no sé cómo está funcionando, pero que el del Cruce de Varela dicen que es espectacular. Una manera espectacular. Y nos vienen a decir que bien. La educación, la educación y la salud, porque hay una sola universidad privada, creo, de medicina, o sea, todos los profesionales médicos de la salud surgen de la educación pública. Entonces, sirve, no sirve, y habrá cosas que hay que modificar, pero me parece que no son estas. La universidad que no es pública y sí gradúa médicos es la Fundación Favaloro, ni más ni menos, la Fundación Favaloro, con el ejemplo de lo que fue Favaloro para la salud, que se educó en la educación pública. Con respecto al tema de la salud, pequeño comentario casi al pasar. Yo nací en Chile, como ustedes saben, y en Chile, primero, hay pocos hospitales, poquísimos. Uh-huh. La atención es de lo más deficiente. Lo único bueno que tiene es el sistema de policlínico, que vendrían a ser las salitas de barrio de acá. Esa es la parte buena. Y el plan que se quiere implementar acá ahora es el que ya está en Chile. Y, a ver, me quebré un pie, necesito yeso. Gasté todos los créditos que tengo en mi tarjetita, y si por el camino me infecto o qué sé yo, tengo que pagar porque si no, no me atienden. Es espantoso el sistema de salud chileno, y es muy parecido a lo que se quiere hacer acá. O sea, estamos al horno. Sí, bueno, para ponerlo en blanco sobre negro, digamos, para aquel que no se ha informado demasiado, lo que ellos están diciendo que lo quieren vender como todo lo de ellos, como algo positivo, como un avance, exactamente, como algo nuevo. No sé quién... Bueno, sigamos. No, hubo acá alguna interrupción. Bueno, no, decía que ellos lo quieren plantear como algo nuevo. En realidad, lo que ellos están vendiendo como nuevo es algo que ya tenemos, ¿sí? Todo lo que es la salud pública, con el PMO, el plan médico obligatorio, todo eso lo tenemos. En realidad, lo que van a hacer es una canasta básica, ¿sí?, en donde una vez consumida esas pocas cosas que va a tener esa canasta, el resto lo va a empezar a pagar cada uno de su bolsillo. Con lo cual, no solo vamos a hablar de que todos vamos a tener que terminar pagando por algo que hoy es gratuito, sino que perdemos, o sea, vamos a ponerlo más claro, la salud pública se convierte en privada. Sí, señora. Este es el camino final, ¿no? El destino final. Y también modifica las prepagas, porque ya no van a tener todo que entra dentro de un paquete, sino se va a limitar también en los usos que uno tiene en la salud, porque dentro de la salud entraría todo lo que tiene que ver con el bienestar, y una vez que se modifique esto ya no va a entrar todo. Entonces la prepaga también se va a meter a decir esto no entra, entonces o tiene que pagar un bono o tiene que pagar un arancel.
Es que justamente lo que yo no mencionaba del plan médico obligatorio repercute directamente en el tema de las prepagas, ¿no? Porque las prepagas en la obra social son quienes hoy se están haciendo cargo de ese plan médico obligatorio y a partir de esta modificación dejarían de tener la responsabilidad de cubrirlo y pasaría a ser un gasto de cada persona, ¿no? Carlos, ¿ibas a decir algo vos? No, ya está. Listo. Sí, Jack. Quiero decir algo, a ver, el 8 de este mes de octubre se conmemora los natalicios de Juan Domingo Perón. Era algo que yo no quería dejar pasar porque es el político que cambió la historia de la Argentina. Tal para cual. bien, Sí, mal. estés de acuerdo o no. Cambió la historia política argentina. Y a partir de ahí hubo un cambio en la historia de la Argentina. Eso con respecto a Perón. Yo conozco poco de su vida. Si ustedes quieren agregar algo, yo no tengo drama. Silencio. Yo nada más la efeméride, porque Bien. me parece que es una persona muy importante que uno no puede dejar pasar una fecha como esa, esté en contra o esté a favor, digámoslo así. Sin lugar a dudas, transformó los derechos de las personas, los derechos de los trabajadores. Las que estamos personas, perdiendo ahora. claro, las personas que trabajaban de sol a sol en el campo, y esto lo conozco porque mis padres trabajaban en el campo, trabajaban de sol a sol y no tenían derecho ni a enfermarse, ni tenían vacaciones, ni tenían aguinaldos. Y bueno, todo era tan hostil como suena lo que estoy diciendo. Cuando este señor está en camino a llegar al poder, porque en realidad antes de llegar a ser presidente ya se habían instaurado los derechos a los trabajadores, cuando él era secretario de Trabajo y Previsión, y bueno, sí eran ideas que venían del lado del socialismo, que él, desde su poder político en ese momento, tuvo la voluntad de ponerlos en práctica, porque así lo sentiría el hombre, y bueno, le cambió la vida a millones de personas. Y desde ahí para acá nacen los sindicatos y nace todos estos casi 100 años de ir acumulando derechos en favor de la gente que trabaja, que no es poco. Bueno, ahí ese es el quiebre al que hacía mención Jackie. Y la otra efeméride que me parece muy importante, la fecha está todavía en discusión, si fue el 8 o fue el 9, hace 48 años asesinaban a Ernesto Guevara, el Che, en Bolivia. El Che ha sido criticado, amado, odiado, pero no ha podido nunca ser ignorado. Se puede decir mucho del Che, pero me voy a remitir a un par de frases que él dijo y que me parece que lo pintan de cuerpo entero. Él dice, no me acuerdo bien en qué texto, me parece que la del Hombre Nuevo: aun cuando nos reconozcamos comunistas, socialistas, peronistas o de cualquier otra ideología política, solo caben dos posiciones en la historia: o se está a favor de los monopolios o se está en contra de ellos. Lo que, traducido al lenguaje actual de aquí y ahora, o estás con el neoliberalismo saqueador o sos parte de un proyecto nacional y popular inclusivo. Y otra frase, que esta sí que no sé de dónde viene, el Che dice que el capitalismo es el genocidio más respetado del mundo. Es perpetrado por el poder, por eso debe ser tan respetado. Tan respetado. Claro. Yo quería volver un instante sobre el escrito de Marcelo con el que Claudia abrió el programa. No sé qué dice. Perdón, no entendíamos. Perdón, Carlos. Ahora continúas. Hay una persona al aire. Liliana
Carlex, dice acá. Hola Liliana, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? No los quería interrumpir porque está muy lindo lo que están hablando, disculpen. No, por favor, sí, lo que te pido rápido porque nos están haciendo señas que estamos sobre la hora. Nada, simplemente que no podía hablar porque venía manejando y bueno, para puntuar justo lo que estaban diciendo, que excelente lo que están hablando, muy buen programa. Muchas gracias. No se siente mucho programas así como están hablando ustedes y eso está bueno. Y defender sobre todo, ¿no?, a la Argentina como la están castigando. Exactamente, esa es la idea. Y saber que, bueno, nuestros hermanos chilenos, entre comillas, pero bueno, son hermanos al fin, como no, vienen acá a estudiar, tienen universidades gratis y con conocimiento de causa vienen a operarse acá, gratis. Exacto. Y con conocimiento de causa, no lo hablo por hablar. Así que bueno, excelente programa, ya los vengo escuchando del lunes pasado. Ay, buenísimo, bueno, bienvenida a nuestro programa, gracias y pero obviamente esperamos tu aporte. ¿Cómo? Ustedes escuchen el mío los martes a las 19 horas. Dale, buenísimo, hacemos el intercambio. Ahí está. Y obviamente llamanos la próxima con un ratito más de tiempo, así charlamos más. Bueno, cómo no. Dale. Excelente programa. Suerte. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, sí, lamentablemente nos quedaron un montón de temas. Para cerrar voy a decir una frase estrictamente que tiene que ver con todo lo que venimos hablando. Ellos hablan de reconciliación, de la no grieta. La reconciliación neoliberal no consiste en una sociedad igualitaria, sino en una sociedad crecientemente desigual en la que los pobres reconozcan la legitimidad de la riqueza y se resignen culposamente a su suerte. Esta es la idea. Y todavía queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Hasta el próximo lunes.